Buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el bendito y glorioso nombre de Jesús el Cristo. Es el único nombre. No hay mayor nombre que este. No existe otro. Solo en Jesús hemos encontrado la plenitud del entendimiento, de la sabiduría, de la vida eterna. La Escritura nos enseña eso. Ya, mis amados hermanos, no todos los días cuando comienzo mis enseñanzas, que no son mías, sino del Espíritu de Dios, hacen de que nos empujen a confiar plenamente en el Señor. Ese es el propósito de la enseñanza, llevar a nuestros hermanos al conocimiento pleno de quién es Jesucristo. Y cuando estamos en Él, nosotros la verdad estamos seguros. Ayer no pude estar, quiero dar las explicaciones, he tenido mucho movimiento, ¿ya? Eh, y ayer no pude realizar el programa. Pero aquí estoy hoy día para compartir con ustedes. Primero que nada, hoy día jueves estaremos reunidos en Buchef 1045 a las 7 de la tarde en un discipulado. Y ahí nos sentamos, ahí conversamos, allí los hermanos hacen preguntas y las escrituras responden. Es algo que lo hacemos muy similar a lo que hizo el Señor Jesús cuando se juntaba con sus discípulos en intimidad. Allí el Señor declaraba verdades extraordinarias, maravillosas. Allí era cuando el Señor abría los ojos del entendimiento. A mí me gusta mucho un texto que está en el libro de Lucas, en el capítulo 24, lo hemos leído más de alguna oportunidad, y dice así, mi amado hermano, estando él en intimidad, y comió con sus discípulos. El Señor, cuando se manifestó en forma no en su plena gloria, ya, sino en una forma de una teofanía de Dios, de una manifestación de Dios en medio de sus discípulos, con el mismo cuerpo que había sido crucificado, pero glorificado en cierto modo. Él no podía estar en su plenitud porque la gloria de Dios mata, ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, cuando ellos lo vieron, leo el verso 40, para poner el ejemplo, cómo el Señor hacía discipulado con sus, valga la redundancia, con sus discípulos, con sus íntimos. Verso 40 dice, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Bendito sea Dios, mi amado. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Ya? Es decir, se sentó. Y cuando comenzó a comer, sus discípulos también se sentaron. Y dice la Escritura que tomó lo que le pusieron sus discípulos, comió delante de ellos. Y les dijo, y allí comienza el discipulado, le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, el Señor hizo un recorrido de toda la Torá, ¿ya? De toda la instrucción de Dios, y se las declaró nuevamente. Estando allí sentado, recorrió las escrituras el Señor. Entonces, cuando terminó de esto, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén, mi amado hermano. He allí que cuando nos sentamos a conversar en intimidad los misterios del reino, entonces el Señor Jesús, porque no somos nosotros los hombres, es el Señor Jesús el que abre
los ojos del entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Amén. Por eso es necesario el discipulado. Allí nosotros nos reunimos en Buchef 1045 hoy día, jueves, todos los jueves, a las 7 de la tarde. Porque es el horario más o menos estimado en que los hermanos salen de sus trabajos, tienen el tiempo de llegar y sentarnos allí. Algunos terminamos nuestros quehaceres y nos disponemos para estar junto a los hermanos. Bendito sea Jesucristo. Amén, mis amados. Así que ya lo saben, este jueves a las 7 de la tarde. Y este domingo, que es el inicio de la próxima semana, este domingo estaremos a las 9:30 de la mañana celebrando un culto de acción de gracias a nuestro Dios. Espero que usted, al oír toda esta programación, pueda sentirse interesado en ser enseñado, en ser instruido. Nuestro anhelo, junto a mis hermanos que ministramos a la congregación, los demás siervos del Señor que me acompañan, es nuestro único anhelo de que todos aquellos que puedan oír esta programación puedan disponerse para estar allí juntos y alabemos juntos, valga la redundancia, ¿no? Juntos, unidos, en un mismo espíritu, unánimes, un alma, ¿ya? Adorando, glorificando el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach, el Cristo, Jesús el Cristo. Amén, mis hermanos. Ya, mire, tomando un poco la porción de las Escrituras, que hemos estado muy rato detenido en el capítulo 44 de Isaías, un capítulo extraordinario, un capítulo, como lo he dicho ya en algunas oportunidades, y quiero que me pongan atención en esto, amados, la versión aramea declara que este capítulo tiene que ver con 3 fundamentos. Y dice que solamente Hashem Adonai, el alfa y el omega, el principio y el último, el rey de reyes y señor de señores, es solo el único Dios. No hay Dios fuera de él. Y eso usted lo va a leer en ese capítulo, del verso 1 al 8. Luego el Señor, inspirando a Isaías, declara del verso 9 en adelante hasta el 20 aproximadamente, habla acerca de la vanidad de los dioses inventados por los hombres, o la vanidad que hay en los nombres inventados por los hombres, que mucha gente acude a aquellos dioses. Esa es una invención humana. Recuerde usted de que el nombre que se le puso después del siglo XV, a fines de la Edad Media, el nombre que se le puso al Dios eterno, que fue Jehová, es una invención de hombres. ¿Ya? Porque ese nombre lo latinizaron. ¿Por qué? Porque los hombres, como no se podía pronunciar el nombre de Dios, y hasta el día de hoy los judíos no lo pueden pronunciar, no lo pronuncian, por eso hablan de Hashem Adonai, que significa el eterno Señor. Y la Escritura me enseña en el Nuevo Testamento que Jesucristo es el Señor, ¿ya? Que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor, es el amo, el dueño. Él es Hashem Adonai. ¿Me entiende, mi amado hermano? Aquí no hay 3 dioses. Entonces, cuando hay invención del sistema religioso, lo que estaba diciendo de que los judíos, como no podían pronunciar el nombre del Señor, le agregaron algunas vocales a las 4 consonantes y quedó pronunciándolos ellos como Yahweh, que no es el nombre de Dios, ¿ya?
el nombre de Dios estaba guardado para ser revelado en el día postrero. Ese ángel, arcángel mejor dicho, Gabriel, capítulo 1 del libro de Mateo, cuando vino y le habló a José y le dijo el nombre que él traía, y ese nombre es Yeshua, es Jesús. Este nombre le pondrás al niño, ¿ya? Porque él será salvador de su pueblo. Salvará a su pueblo, sentido de pertenencia, de propiedad, ¿ya? De todos sus pecados los perdonará. Y allí estamos nosotros incluidos. Ya no solamente Israel, sino que también cada uno de nosotros. Todos esos nombres que han sido invención de hombres, en esta versión habla acerca de que es algo ilusorio, que es una vanidad idolátrica. Idolatría, ¿de dónde viene? Usted pensará, generalmente los evangélicos piensan que la idolatría es adorar imágenes. No es así. Esa es una consecuencia, porque la idolatría está en la mente del hombre, en el corazón del individuo, y proviene de la idea, y esa idea se transforma en una ideología, y esa ideología se le llama idolatría, porque viene de la idea humana. ¿Me entendió, mi amado hermano? Por lo tanto, esta porción del arameo al español declara la vanidad ilusoria de la idolatría, de lo que los hombres han inventado. Yo esto lo he estudiado muy detenidamente en las Sagradas Escrituras, y eso no significa de que yo pertenezca a un movimiento determinado dentro del espectro religioso o protestante. No. Yo esto lo he entendido a la luz de las Escrituras, que no hay otro nombre dado a nosotros los hombres bajo el cielo de Dios en el cual alcancemos, obtengamos la salvación. Y ese nombre es Jesús. Amén, mi amado hermano. Si yo todavía veo que hay hombres que son quizás muy estudiosos o que tienen un cierto conocimiento de las Escrituras y todavía llaman al Padre Jehová. Eso no es así, mi amado hermano. Por eso estoy haciendo ese hincapié. Nuestro Dios, ¿ya? El único y soberano, porque nosotros los cristianos somos monoteístas, creemos en un solo Dios, y el misterio de creer en este único y soberano Dios está en la piedad, el misterio de la piedad, que ese Dios único y verdadero se vistió de carne, se manifestó de carne para cada uno de nosotros su simiente, para rescatarnos, para redimirnos. He allí el misterio, indiscutiblemente, sin contradicción, dice Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 16, la primera carta. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se ha vestido de carne, el único, el soberano. Ese que habla nuestro hermano Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, ¿ya? Cuando él dice que nada hagamos por vanidad, ya ni por celo, ni por vanagloria, sino más bien con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Haya pues este mismo sentir en ustedes que hubo en Jesús el Cristo, el Dios Todopoderoso que se vistió de carne, al cual se le dio el título de Hijo de Dios, a quien nosotros reconocemos como el único y soberano Hashem Adonai, el eterno Señor. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Y Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesús el Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hay otra versión que dice que se anonadó. Hay otra que dice que se desprendió a sí mismo. ¿Por qué tanta discusión? ¿Por qué tanta negación frente a la manifestación bíblica de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Hashem Adonai, que es el único y soberano Dios? Ese es un misterio, que Él se haya vestido de carne, y este misterio el Señor se lo reveló solamente a sus hijos, a sus discípulos.
Yo siempre hago hincapié en esto, ¿ya? Porque hay una corriente dentro del sistema religioso que defiende lo que el catolicismo romano manifestó, porque el protestantismo evangélico tomó las mismas, y no, quizás no todas, pero muchas de las doctrinas del catolicismo romano y las introdujeron en el protestantismo. Yo estuve ahí, sí, y el Señor me sacó de allá. ¿Por qué razón? Porque debo llegar a la pureza de la palabra, debo llegar al entendimiento pleno de lo que las Escrituras enseñan. No crea que me fue fácil. Ayuné, oré, hermanos amados, a veces por semanas enteras. Y no miento, Dios es testigo de lo que digo, ¿ya? Que mi esposa pensó que yo me había vuelto loco, pero es que yo quería conocer el misterio de Jesucristo el Señor. Y como grité, como golpeé, porque se cumple la regla de oro, ¿ya? Mateo capítulo 7, verso 7, que al que pide se le dará, al que llama se le atenderá, al que golpea se le abrirá. No lo dije tan exacto. Bendito sea Dios. Se cumple cuando uno busca con ansias conocer el misterio de la piedad. Y me fue revelado, y me fue abierto el entendimiento para comprender esto. Amén, mi amado hermano. Entonces Pablo dice, haya pues este mismo sentir en vosotros el que hubo en Jesús el Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa es la versión que dice la Reina Valera. Hay otra versión que dice que se anonadó. Hay otra versión que dice se desprendió. ¿Ya? Bendito sea Dios. Dice que se despojó a sí mismo. Voy a leer la Reina Valera, que la mayoría de los hermanos la tienen. Tomando forma de siervo, Él tomó una forma de siervo hecho semejante a los hombres. El Señor Jesús no fue hombre, ¿ya? Porque dice claramente la Escritura que Dios no es hombre para mentir, e hijo de hombre para arrepentirse. La Escritura enseña y dice que todo hombre sea mentiroso, solamente Dios es veraz. Si Él hubiese sido hombre, habría necesitado redención. ¿Verdad que sí? Lo que hizo Él, que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Qué maravilloso es eso, entenderlo. A ver si lo leo en el arameo, mi amado hermano. Evidentemente que traducido al español, porque yo no sé leer arameo. ¿Ya? ¿Qué dice entonces, mi amado hermano? Dice, sino que se desprendió a sí mismo y tomó forma de siervo y fue semejante a los hombres. No fue hecho hombre. Por ahí andan libros que dicen Dios hecho hombre. No, no es así. ¿Ya? Él fue hecho semejante a los hombres. Bendito sea Dios. Y encontrándose en forma semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de maldito, muerte de cruz. Por lo cual, el Eterno, el Absoluto, lo exaltó hasta lo sumo. Aquí dice, hermano, aparecen las 4 consonantes, ¿ya? Por eso digo el Absoluto. Por lo cual el Absoluto lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más alto que todos los nombres, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Hashem Adonai, para gloria de Dios su Padre, dice esta versión. Bendito sea Dios. Jesucristo es el Señor. Valga esa aclaración bíblica, mi amado hermano. Por lo tanto, hemos estado en este capítulo 44, estaba diciendo
lo paso de repente por alto, que la idolatría, el nombrar otros dioses, nombres que no han sido dados por el Espíritu de Dios, simplemente es vanidad. Eso es idolatría. Si usted todavía está adorando a Jehová, es un idólatra, porque es un nombre que no ha sido dado a la luz de las Escrituras. Usted me dice, pero en mi Biblia aparece, pastor. Sí, pero esas Biblias, ¿de qué revisión son? Acuérdese usted que Reina y Valera, que eran dos monjes católicos que renunciaron al catolicismo, entre comillas, y se convirtieron en protestantes, fueron ellos los que hicieron la revisión de las Sagradas Escrituras. Por allá, por el año 1600, comenzó uno a hacerlo, ¿ya? Y allí se pusieron de acuerdo, que a fines de la Edad Media, y ellos fueron los que latinizaron el nombre de Yahweh. Y le pusieron Jehová con H al final. Y después se fue degenerando, borraron la H y quedó como Jehová. Fueron hombres que le pusieron ese nombre al Dios eterno. Amén, mi amado hermano. Fue la idea de ellos, fue la ideología de ellos que se convirtió en idolatría. Y todo aquel que adore a ese nombre se convierte en idólatra. El pueblo de Israel fue engañado, amado hermano, porque ahí tenemos el ejemplo. Ellos fueron arrastrados a adorar dioses ajenos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque ellos se mezclaron. Recuerde usted lo que la Escritura enseña en el libro de Deuteronomio. Se lo voy a leer también para que usted me vaya comprendiendo lo que estoy diciendo. Bendito sea mi Señor Jesús. ¿Ya? En el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, que es una advertencia también para nosotros, la iglesia, para que podamos tener entendimiento. Mire lo que dice, vamos a leer esta otra mejor. Bendito sea Jesucristo. Aquí yo tengo una versión del año 1569. ¿Ya? Me gusta esta versión y hay que siempre examinarla con otras versiones. ¿Qué dice el capítulo 7? Cuando Hachén Adonai, el eterno Señor, tu Dios, te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Feriseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Aquí está anunciando el Señor una advertencia, que esto es fuerte, es poderoso. La ideología, hermano, la cultura. Usted sabe que la palabra cultura, que muchas veces la gente no la entiende, la usa sin saber, hermano. La cultura viene del culto de los pueblos hacia diversas deidades. Eso es cultura. Viene de la palabra culto, y el culto es adoración a diferentes deidades. Esas culturas, ¿ya? Esos cultos estaban en la tierra que había de poseer el pueblo hebreo. Cuando nosotros fuimos introducidos en esta verdad maravillosa, bautizados en Jesús el Cristo, nosotros traíamos aquellas cosas porque también nos vimos involucrados en adorar, en cultura. ¿Verdad que sí? Porque lo hacíamos en un estado de ignorancia. ¿Ya? Eso quedó afuera. En Israel, el pueblo hebreo, cuando iba a entrar, a eso estaba dentro. Pero allí el pueblo debía mantenerse en santidad, es decir, apartado de toda esa cultura. La iglesia
la única iglesia verdadera, que es la iglesia cristiana, para que usted sepa, ya mi amado hermano, no hace alianzas, no adopta culturas, no toma del mundo y lo introduce en lo que es el cuerpo de Cristo, porque todo lo que hay en el mundo para Dios es anatema, es algo maldito. Eso significa anatema, todo lo que hay en el mundo. Entonces es una advertencia. ¿Se da cuenta usted lo que quizás surgió con una buena intención en algunos hermanos? Con el tiempo se corrompió. ¿Por qué razón? Porque se introdujo culturas, cultos al cuerpo de Cristo. Perdón, mis hermanos. Corrompiendo la santidad y la pureza del cuerpo de Cristo. Y eso usted lo ve en la actualidad a través de los cánticos, a través de los cultos a los señores de la religión, ¿ya? Cuando entran los falsos apóstoles, ya los aplauden, los reciben con pañuelito blanco. Hay una serie de culturas que no es el verdadero culto. La cultura cristiana, el culto cristiano va dedicado solamente a Hashem Adonai, a Jesucristo el Señor. No hay otro lugar, no se le da lugar a ningún otro pensamiento o a ninguna otra idea. Déjeme leer esto primero. Entonces dije, cuando Hashem Adonai tu Dios te hubiera introducido en la tierra la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado delante de ti a mucha gente, ya los nombramos, ya 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Hashem Adonai tu Dios las hubiera entregado delante de ti y las hirieres del todo, las destruirás, te despojarás de todo, no harás alianzas. Amén. Es lo mismo que nos sucedió a nosotros. Usted me va a decir, pero pastor, usted no sea tan exagerado, ¿ya? Nosotros tenemos que tener cierta tolerancia. Mire, la palabra tolerancia va a dar lugar a cualquier cosa. El Señor es misericordioso, que es algo diferente, ¿ya? Porque alguien me dice, Dios es tolerante. No, Dios es misericordioso, que es algo absolutamente diferente. Entonces hay predicadores, no sé si esta frase usted la ha oído, ¿ya? Dios te ama como tú eres, tal cual tú eres. ¿Ha oído eso? Dios te ama tal cual tú eres. Porque Dios ama al pecador. ¿Ha oído eso? Sí, ¿no es cierto? Esa es una aberración. Porque Dios no ama a una persona tal cual es. Dios tiene que transformarla. Es decir, que las cosas viejas tienen que quedar atrás y hacer una nueva criatura. ¿Ya? Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador. Por eso hay un juicio contra los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que se rebelan contra la ley de Dios. ¿A qué vino Jesucristo? Porque nosotros estábamos involucrados también allí. ¿Qué hizo Jesucristo? Él vino a mostrarse a su simiente. Vino Dios en forma de carne para rescatarnos, para salvarnos de ese juicio que había sobre nosotros. Y nos rescató, porque la iglesia ya no va a juicio, porque la iglesia, por el sacrificio, por la sangre de Jesús, nos hizo justos, nos ha justificado. Así dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1, ¿ya? Que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo el Señor, por lo cual tenemos paz para con Dios. Nosotros estamos en paz con Dios. No hay una ira de Dios sobre la iglesia. La ira de Dios está sobre los rebeldes, sobre los pecadores, porque la palabra pecador significa un hombre que está en rebelión contra Dios.
¿Me va entendiendo? Entonces, ¿Dios podrá amar al pecador? ¿Dios podrá permitir que una persona se quede en el estado que está? No, Dios lo transforma. Ya, mi amado hermano. Ya. Sigo leyendo acá. Y Hashem Adonai tu Dios las hubiere entregado delante de ti y las hirieres, del todo las destruirás. No harás con ellas alianzas o con ellos, ni las tomarás a merced, dice esta versión, ¿no? Esta otra versión que es más simple. Leamos cómo lo dice. Bendito sea Jesucristo. ¿Ya? No tendrás de ellas misericordia, dice esta otra. ¿Ya? No te emparentarás con ellos, ni darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Se introducirá esa cultura, apartará el corazón de los individuos. La Escritura me enseña, y la otra vez lo estuve diciendo, que en la segunda carta a los Corintios, el Señor dice claramente que no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque eso nos va a acarrear problemas. Capítulo 6, verso 14 de 2 Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Léalo usted, por favor. No me puedo unir a un incrédulo. No puedo tomar del incrédulo y asociarlo a mi fe. Es imposible. Hoy día hablaba con mi hija mientras la pasaba a dejar a su trabajo, o ayer fue, que hablábamos acerca de ese mal llamado humanismo cristiano. ¿Sabía usted que hay hasta universidades que ellos proclaman el humanismo cristiano? Así bien simple, el humanismo es terreno, el cristianismo es celestial, y hay un antagonismo entre el humanismo y el cristianismo. El cristianismo no es humanista, el cristianismo es puro, que cambia y que transforma a los individuos. El humanismo, que hace, lucha, ¿no es cierto?, por sus derechos. Y de allí surge, ¿no es cierto?, todo el movimiento de los derechos humanos. ¿Ya? El derecho humano que muchas veces va en pos de algo aberrante contra el cristianismo, que proviene del cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, sino el que está en el cielo. Lo leímos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Fueron palabras de nuestro Señor Jesús dirigidas a Nicodemo. Amén, mi amado hermano. Por lo tanto, no podemos hacer alianzas. ¿Por qué? Ni emparentarnos, porque desviará a tu hijo. El verso 4 dice, y desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá. ¡Qué tremendo! ¿Dios ama al pecador? No, mi amado hermano. ¿Usted era pecador y yo también? Sí. Pero por eso vino Jesús, a abrirnos el entendimiento, que el sacrificio era en favor nuestro. ¿Me entiende? Y fuimos salvos de esa ira. Fuimos salvos, apartados, hermanos, del furor del Eterno. El furor del Señor se encenderá cuando alguien hace alianzas con el mundo. ¿Y qué ha hecho el sistema religioso? Usted entra a una congregación protestante y parece discoteca, ¿sí? Con bombitas de humo, con luces de colores, con niñas con unas banderas, ¿no es cierto?, supuestamente danzando, y otros arriba con micrófonos, con baterías, ¿no es cierto?, bailando rap, haciendo, no sé, ni conozco muchas veces los nombres de los bailes modernos. ¿Pero eso será cristianismo?
¿Será pureza del cristianismo? Otros más osados hasta cumbias bailan, sí, bailan salsa. Sí, mi amado hermano, porque son salsas cristianas según ellos. No, no son salsas cristianas. Son simplemente salsas evangélicas, ¿ya? Cuecas, hay tango, hay de todo. Y todos le han puesto el apellido cristiano. No, no es así. El cuerpo de Cristo es santo. Como nuestro Dios 3 veces santo, así también lo somos nosotros. Que no hay lugar a hacer alianzas con nadie, menos con este mundo que lo gobierna nuestro adversario, a quien el Señor reprenda. ¿Se da cuenta en lo que se ha transformado lo que se dice ser iglesia de Cristo? Y eso ha adquirido y ha reclutado mucha gente. Se llenan esos lugares de gente, hermano, pero es gente que no ha nacido de nuevo. Es gente que no ha sido restaurada. No, es como dice la Escritura, y Pablo se lo dijo a mi hermano Tito, se lo leo rápidamente. Bendito sea Jesucristo. Capítulo 3, amados hermanos, dice el verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nada más que por eso, porque Dios tiene misericordia de su pueblo. Él conoce a los que son suyos. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu del Santo. La regeneración lo provoca la palabra, y la renovación, que se va renovando de día en día, capítulo 12 del libro de los Romanos, lo realiza el Espíritu del Santo, el Espíritu de Jesús, porque ese es el Espíritu, Él es el Santo. Amén, mi amado, bendito sea Dios. Entonces dice, ¿por qué? Porque desviará tu hijo, estoy en el verso 4, mire, me he quedado pegado aquí en Deuteronomio 7:4. Porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Hachén Adonai se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Es decir, esto es grave, mi amado hermano. Cuando uno abandona los principios elementales de la pureza del cristianismo, es grave, porque se está exponiendo al furor de la ira del Dios Todopoderoso. Estamos a tiempo. Si usted está en una de esas congregaciones, huya de ese lugar y busque el cuerpo de Cristo, en donde a usted lo disipulen, en donde a usted lo lleven a la doctrina pura que el Señor Jesús nos entregó y que fuimos entregados, nosotros fuimos entregados a ella. Amén, mi amado hermano. Porque la ira de Dios se encenderá, el furor del Señor, sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, mas así habéis de hacer con ellos, perdón, leí mal, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y cortaréis sus bosques, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Las esculturas, ¿ya? Que proviene de esa palabra cultura. Y la cultura proviene de la palabra culto. Mire lo que dice el verso 6. No voy a alcanzar a tomar lo demás. Pero bueno, dice, pero tú, le habla a su pueblo, pero tú eres pueblo santo a Hachén Adonai. Tú eres un pueblo apartado al Señor soberano Dios, Hachén Adonai tu Dios. Entonces leo, pero tú eres pueblo apartado, tú eres pueblo santo a Hachén Adonai tu Dios. Y Hachén Adonai tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. La iglesia es un pueblo especial para Dios. Amén, mi amado hermano. Más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra.
No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el eterno Dios y os ha escogido, porque vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos. ¿Sí? Entonces ahí actúa la misericordia. Sino porque el Señor, el Eterno, os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado el Señor con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos de la mano de Faraón, rey de Egipto, figura de nuestro adversario, figura de Satanás, el diablo, a quien el Señor reprenda. Estábamos en esclavitud, nos sacó de la esclavitud. ¿Ya? Conoce pues, y eso hemos estado tratando durante estos días, que conozcamos quién es Dios, quién es Jesucristo. Dice entonces, conoce pues que Hachén Adonai, tu Dios, es Dios, que el eterno Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo especial. ¿Sí? Conoce pues que Hachén Adonai, tu Dios, es Dios. Dios fiel. Qué maravilloso. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Bendito sea Dios. Dios se muestra su amor y su misericordia para los que guardamos su palabra. Y que da pago, y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo. ¿Quién aborrece a Dios, amado hermano? ¿Cómo dice esta otra versión? A ver. Qué maravillosa es la Escritura. A mí la Escritura me apasiona, mi amado hermano, porque en ella me parece tener la vida eterna. El Señor Jesús lo dijo claramente. Estaba leyendo esta versión en el verso 6, ¿ya? Para que lo entendamos. Leo este arameo. Ustedes son pueblo santo para Hachén Adonai su Dios. Hachén Adonai su Dios los ha escogido para que sean su pueblo amado de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hachén Adonai se complació de ustedes y los escogió no por ser los más grandes entre todas las naciones, pues ustedes eran los más pequeños entre todos los pueblos, sino porque Hachén Adonai los amó y cumplió el juramento que hizo a sus padres. Hachén Adonai los sacó con mano poderosa y los libró de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto, para que ustedes conocieran que Hachén Adonai, su Dios, es Dios. Para que usted y yo conozcamos que el que me sacó de servidumbre, Hachén Adonai, es el único soberano Dios, el eterno Señor. ¿Quién me sacó a mí de esclavitud, de Faraón de este mundo? Jesucristo el Señor. ¿Ya? Bendito sea Dios. Para que ustedes conozcan que Hachén Adonai, su Dios, es Dios, el Dios fiel que cumple el pacto y hace misericordia a los que aman, y aquí dice, y retienen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Los guardamos, los retenemos. Nadie podrá cambiar nuestras convicciones. Luego dice, y retribuye a los que lo aborrecen durante toda su vida. Les paga a los que y los destruye. Por eso, hermano, quítese la idea, la ideología, la idolatría, que Dios ama al pecador. Dios aborrece al pecador. Por eso la ira de Dios la pudo resistir el mismo Dios en forma de carne. Cayó sobre él.
Y cuando cayó aquella ira de Dios, el juicio de Dios, hermano, que nos libró a nosotros, Jesús el Cristo dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué ocurrió aquello? Porque Dios no tiene comunión con la rebelión, no tiene comunión con el pecado. Aunque Jesús nunca hizo pecado, pero por amor y por misericordia, Él fue el que puso su carne. Él llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, nuestros dolores en su cuerpo. Isaías 53. Bendito sea Jesucristo el Señor. Él pagó el lugar nuestro, ¿verdad? Entonces dice que retribuye a los que aborrece durante toda su vida. Les paga y los destruye. Él no guarda a aquellos que lo aborrecen, sino que les retribuye durante su vida. Amén. Él nunca va a guardar a alguien que no atesore el mensaje de su palabra. Por lo tanto, retendrás y pondrás por obra los mandamientos, los estatutos y los juicios que te mando hoy. Bendito sea Jesucristo. Si así lo haces, verso 12, y prestas atención a estos juicios, los retienes y los pones por obra, también Hashem Adonai tu Dios cumplirá el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Bendito sea el Señor. Él te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino, tu aceite, la cría de tus ganados, de tus bueyes, de tus ovejas, en la tierra que juró dar a tus padres. Serás bendecido más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Bendito sea Dios. Siga usted leyendo ese capítulo 7 del libro de Deuteronomio. Amén, mi amado. Bendito sea Dios. Yo podría estar aquí, hermano, horas y horas compartiéndole la bondad, el amor, la misericordia de este único y soberano Dios que nos manifestó en Jesucristo su paternidad. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo el Señor. Tengo unos breves minutos para ir ya culminando un poco esto que me apasiona, mi amado hermano. Entonces estábamos diciendo que en esta versión aramea hay dos pilares fundamentales, ¿ya? Primero que nada habla de que Hashem Adonai es el único y solo Dios. Fuera de él no hay otro. Antes de él y después de él no hay Dios. Yo soy Dios. Por eso él dijo, yo soy el que soy. ¿Ya? Fuera de mí no hay. Alabado sea Dios. Y en la parte B, podríamos decir que esa es la parte A. La parte B habla acerca de la vanidad, del culto, hermano, a la idolatría, a las ideas, a las ideologías de los hombres. Y culmina, porque dije que Israel había sido arrastrado por esto, culmina que Dios perdona y redime, rescata a su pueblo. Bendito sea Dios. Así como lo hizo con nosotros, amado hermano, que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Mi propósito es declararles a la luz de las Escrituras lo que significa el Dios Todopoderoso. Mire, en Isaías capítulo 41, dice el verso 17 en adelante. Ya, usted sabe que
El menesteroso es el individuo que es necesitado, que manifiesta su necesidad de Dios. Yo soy menesteroso. ¿Por qué? Porque todos los días necesito de mi Dios. Entonces, mire lo que dice el verso 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Déjeme leer esta otra versión. 17. Dice, cuando los pobres y los menesterosos busquen aguas y no las hallen, y cuando su lengua esté reseca de sed, ¿ya? Cuando ocurra esto, porque esta es más específica, el arameo, cuando los pobres y los necesitados o menesterosos busquen aguas y no las hallen, que el agua es la palabra, ¿ya? Y cuando su lengua esté reseca de sed, yo, Hashem Adonai, el Dios de Israel, les responderé, no los desampararé. Amén, dígame amén. Inmediatamente el Señor entrega la respuesta. Yo, el eterno Señor, el Dios de Israel, les responderé, no los desampararé. Abriré ríos en los montes y fuentes en medio de los valles. Haré estanques de agua en el desierto y manantiales en la tierra seca. Es decir, abundante palabra para poder, hermano, refrescar esa lengua reseca de agua. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. Quiero culminar con esto esta porción. Ya, mis amados hermanos, plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Pondré en el valle cipreses junto con espinos y bojes, para que vean, sepan, consideren y entiendan que la mano del eterno Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Bendito sea Dios. Hagan llegar su causa, dice el Señor. Presenten sus consejos, dice el Rey de Jacob. Alabado sea el Señor. Que se acerquen y nos hagan saber las cosas que vendrán, que nos muestren las cosas del pasado, a fin de que las consideremos y sepamos el fin de ellas, y que nos declaren las cosas que vendrán. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son, amado? ¿Qué es esto, hermano? Que el Señor plantará cedros, acacias, mirtos, olivos, etcétera y etcétera. Bendito sea Dios. Amados hermanos, esto es el cuerpo de Cristo. Esto es, aunque algunos otros le puedan dar otra interpretación, pero yo digo que este es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el Señor lo establece? Para que vean, sepan, consideren y entiendan que la mano del eterno Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado, Jesús el Cristo. Amén. Hagan llegar su causa, dice el Señor. Presenten sus consejos, dice el Rey de Jacob. Que se acerquen, que nos hagan saber las cosas que vendrán, que nos muestren las cosas del pasado, a fin de que consideremos y sepamos el fin de ellas, o que nos declaren las cosas que vendrán. Muéstrennos las maravillas que han de suceder, para que sepamos que ustedes son dioses. Amén, mi amado hermano. Toda esta mezcla que hay aquí, mi amado hermano, está hablando acerca, hermano, de la fortaleza que tiene que tener la iglesia y la vanidad de los dioses ajenos. Muéstrenos las maravillas que han de suceder, para que sepamos que ustedes son dioses. Hagan bien o hagan mal, para que lo contemos y juntemos
juntamente lo veamos. He aquí que ustedes no son nada y sus obras están desoladas. Ustedes prefieren la abominación. Por favor, me va a faltar tiempo y lo voy a dejar hasta allí. Cuando uno va en pos de dioses ajenos, entonces ciertamente no habrá respuesta para nuestras interrogantes. ¿Qué consejo nos puede dar una ideología humana? Cuando el reino de los cielos se ha acercado, es decir, el cielo de Dios, la presencia de Dios se ha acercado a nosotros, ¿dónde encontraremos palabras de un consejo certero? ¿Quién nos podrá decir lo que ha de venir? ¿Nos podrán decir las ideologías humanas de este mundo? ¿Los dioses ajenos? El único que tiene respuesta para todas nuestras interrogantes es Jesucristo el Señor. ¿Y dónde están esas respuestas? En su palabra, en la Biblia verdadera. La Biblia, amados hermanos, que se enseña sistemáticamente a los discípulos del Señor. Bendito sea Jesucristo. Por eso dice la Escritura, el primero y el último, fuera de mí no hay Dios. ¿A quién llamará como yo? ¿O denunciará esto? ¿O lo ordenará por mí? Desde que hice el pueblo antiguo, entonces nos dice a nosotros, anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde lo antiguo? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, ni conozco a ninguno. Bendito sea Dios. Isaías 44, del 7 al 8. Amén, mi amado hermano. Ese es el Dios a quien yo sirvo. Y deseo que usted también le sirva. Ese es el Dios que yo amo. Ese es el Dios que me esfuerza cada día en su gracia, en ese don perdonador y misericordioso que me habilitó para andar en su justicia. Deseo lo mismo para usted, mi amado hermano. El fin está cerca. No he querido meterme con respecto a eso, ¿ya? Pero ya lo vamos a hacer. Porque no crea usted que todo quedó quieto allí. No. Esto va avanzando. Va en una forma progresiva. La odiosidad contra Israel va en una forma progresiva. Los persas o los iraníes actuales están preparándose para destruir Israel. El mundo muy pronto va a ser convulsionado. A Israel no le esperan cosas buenas. No, mi amado hermano. ¿Por qué razón? Porque abandonaron el principio. Ni tampoco aquellos que se dicen ser iglesia y no lo son. Y abandonaron el principio del reino, no le esperan cosas buenas. Por eso, alleguémonos al Cristo. Amén, mis hermanos. Bendito sea Dios. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, agradezco este tiempo que usted me ha dado de compartir con mis hermanos los principios que usted ha puesto en mi corazón, que no son ni mis pensamientos, ni lo que yo creo, ni lo que yo siento. No, Señor, es su palabra. Su palabra habita en abundancia en mi corazón y deseo que habite en abundancia en el corazón de sus hijos. Señor Jesús, ese milagro, ese hecho portentoso, solamente usted puede hacerlo. Usted es el que se sienta junto a nosotros en el discipulado, nos recorre las Escrituras y nos abre el entendimiento para comprenderlas. Padre, que este día así sea. Bendiga a la iglesia,
bendiga a mis hermanos, bendiga a mis hermanas. Que esté este principio en sus corazones. El vivir, el guardar, el atesorar los mandamientos que encontramos en su palabra. Todo esto se lo ruego en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito Jesucristo el Señor. Amén, mis hermanos. Nos vamos a ver esta tarde a las 7 de la tarde, o si no, mañana nos encontramos en este mismo canal y en esta misma radioemisora. Hermano, comparte este programa con otros hermanos. Hágame ese favor, ¿ya? Comparte este programa con otros hermanos para que juntos estudiemos las Escrituras. Que tengan una hermosa jornada en Jesús el Cristo, y eso me va a reconfortar. Un abrazo de corazón a toda la Iglesia de Jesucristo, donde quiera que llegue esta señal. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.